Buenas tardes, soy Alicia Cabrera. Queremos darle la bienvenida a nuestro Facebook Live del portal elargumento.com, un espacio en el que damos una mirada clara y certera sobre los temas de interés nacional que afectan a los trabajadores, a los pensionados y en general a todos los colombianos. El día de hoy abordaremos la contienda electoral, la elección presidencial y queremos conocer qué le piden las centrales obreras y las organizaciones de pensionados al futuro presidente de Colombia. Para tratar el tema nos acompañan Percio Yola Paloma, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT. Su actividad sindical inicia en 1975 en el Sindicato de la Administración Postal como su presidente hasta el año de 1984. Lleva 45 años de actividad sindical dedicado a defender los derechos sociales, políticos, económicos y la solución de conflictos. Es negociador, formador sindical y asesor en negociaciones colectivas. Presidente de la Unión Nacional de los Trabajadores del Estado y de los Servicios Públicos, miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE. Hace parte también de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Además, es integrante de la Comisión Redactora de los decretos 1092 del 2012 y 160 del 2014, que han permitido negociaciones nacionales en beneficio de 1.200.000 trabajadores estatales. Está con nosotros también John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Colombiana de Consumidores, secretario de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la CGT, presidente de la Asociación de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales, AMPIS, y miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. John Jairo, buenos días, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, compañera Alicia, compañeros del argumento. Muy agradecido con ustedes por esta gentil invitación que me hacen para participar en este importante programa de la noche de hoy. Bueno, es muy importante verlo hoy aquí con el presidente de la CGT y usted mismo hace parte del comité ejecutivo de la CGT en representación de los pensionados. Háblenos de lo que significa esta unidad de acción. Pues esta unidad de acción se puede decir que la hemos venido desarrollando con Percio Yola también desde 1975, cuando éramos dirigentes sindicales. Él era de la administración postal, como tú lo dijiste en la presentación, y yo era del sindicato del Ministerio de Comunicaciones. Después ambos pertenecimos a la UTC. Entonces hemos mantenido una alianza estratégica siempre, porque uno de los postulados que ha planteado nuestra organización AMPIS y la Confederación Democrática de Pensionados es que la lucha de los pensionados es la defensa de los trabajadores activos. Y alguien me preguntaba, ¿pero por qué? Y pues claro, porque es que en la medida que nosotros no dejamos perder las garantías sociales que tenemos los pensionados, quienes se van a beneficiar son nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, toda la familia que conocemos nosotros, y en este sentido pues es la protección que les brindamos. Por eso tenemos que hacer alianza estratégica trabajadores y pensionados para hacer una lucha constante precisamente frente a lo que ha pasado y está pasando con el gobierno nacional y con el mismo Congreso de la República. Bueno, John Jairo, tanto Juan Manuel Santos como Iván Duque, cuando eran candidatos, se comprometieron con los pensionados a rebajar el aporte en salud del 12 al 4%. ¿En qué va eso? Pues eso ha sido bastante complicado. Yo siempre he planteado que la problemática de esto es que llevamos muchos años luchando desde el acuerdo del 2013, 24 de diciembre del 2013, donde planteamos al gobierno nacional, y era algo que ya veníamos trazando nosotros desde el 2009 unitariamente con la CGT. En esa época todavía no estaba la CDP, pero lo hicimos la CGT y AMPIS,
en presentarle a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales el descuento del aporte de la salud del 12 al 4. Siempre hemos tenido conceptos negativos por parte de los ministerios del Ministerio de Hacienda y sus ministros, pues en cada postulado que plantean a los proyectos de ley manifiestan que esos proyectos de ley no tienen en cuenta el ordenamiento jurídico con respecto a la sostenibilidad fiscal que establece el acto legislativo 03 del 2011. Y lo que dice el acto legislativo de esa época del 2011 es que no se puede alegar la sostenibilidad fiscal para afectar unos derechos sociales. Por fortuna, pues esta lucha no ha acabado. Como te digo, desde el 2009 venimos trabajando con esto y esta ha sido una bandera de AMPI siempre, porque fuimos quienes sembramos la semilla unitariamente con la CGT. Y ya conocimos que en esta legislatura ya se presentó el proyecto de ley 375 del marzo del 2021, por medio del cual se reduce la contribución de la salud de los pensionados al 4% para aquellos que tengan hasta 10 salarios mínimos. Esta situación fue la que planteamos nosotros desde el 2009. Eso fue lo que llevamos nosotros a la Comisión de Concertación. Pero he dicho siempre, el gobierno nacional no ha cumplido con el acuerdo firmado con los pensionados hace 8 años de eliminar totalmente el acuerdo. Se logró un primer paso, eso hay que darlo a entender. Y fue que en la pasada reforma tributaria del 2012 se redujo al 8% para quienes devengan hasta un salario mínimo y un 10% para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos. A partir del año entrante, del 2022, ya bajará el aporte de la salud al 4%. Para que quienes tienen salario mínimo. Eso significa que nosotros le hemos exigido al gobierno que le dé cumplimiento al acuerdo. El acuerdo dice, los pensionados no pagarán aporte para la salud. Pero siempre hemos exigido que esto, la Comisión Permanente de Concertación es un mandato constitucional, porque está amparado por la misma Constitución Nacional. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Bueno, recientemente, esta semana, si mal no estoy, la Corte Constitucional declaró constitucional la ley 2055 del 2020. Esta ley es supremamente importante, pues porque con ella se protegen los derechos de las personas mayores y se nos da prelación ante varias instancias, tanto autoridades administrativas como judiciales. ¿Tú crees que ya con este mecanismo y con esta ley, que es un tratado internacional prácticamente ratificado, tú crees que se puedan tener mecanismos para que ellos cumplan con esta promesa de rebajar del 12 al 4%? ¿Crees que haya algún mecanismo? Pues el mecanismo tiene que ser legislativo. Tú sabes que todo tiene que llegar al Congreso de la República, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces hay que modificar la ley. Pero cuando nosotros hemos venido hablando de la ley 2055 del 10 de septiembre del 2020, ello significa que tiene que estar concatenado con el Consejo Nacional del Adulto Mayor. En Colombia sabemos que ya el gobierno expidió el pasado 16 de febrero el decreto 163 del 2021 que crea dicho consejo. Inclusive le pusieron una reglamentación casi imposible de cumplir porque está amañado precisamente a llevar unos candidatos al Consejo del Adulto Mayor. Por ejemplo, la CDP presentó mi candidatura como representante en el Consejo Nacional del Adulto Mayor. Y resulta que para poder ratificar mi candidatura, yo tengo que llevarle al Consejo, al Ministerio de Salud, 160 actas de nuestras organizaciones filiales de la CDP para que ratifiquen mi nombramiento. Y dieron un plazo ridículo, porque eso fue el 16 de julio y se venció el 30 de julio. Pero bueno, nosotros seguimos en la pelea, porque nosotros lo que buscamos es precisamente para que se pueda llegar a una ancianidad sin preocupaciones y sin miserias. Por eso decimos, esa ley 2055 que aprobó prácticamente la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue adoptada en Washington en 15 de junio del 2015, pues nos lleva precisamente a eso, a buscar mecanismos que le den una garantía social a la vejez en Colombia, que haya una construcción social en esa etapa del curso de la vida. Es que la vejez no es una enfermedad, la vejez es la etapa de la vida. Entonces, así como hay jóvenes que se consideran viejos, hay viejos que todavía seguimos pensando que somos jóvenes. Entonces, es un trabajo que hay que hacer duro, no podemos bajar la guardia y cosas de las que hemos venido tratando, precisamente las llevaremos a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales, que como tú sabes, el señor ministro del Trabajo ya nos convocó para el próximo 3 de diciembre.
Bueno, a mí me parece que en los últimos años se ha visto una movilización de parte de los pensionados. Tan es así que prácticamente los paros del 2021, del 2019, casi que el florero de Llorente fue la amenaza de que nos fueran a cobrar impuestos a los pensionados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues hombre, de todas maneras, esta es la lucha del pensionado. A uno le da grima a veces cuando la gente dice, ah, no, pero eso fue porque expidió el decreto el gobierno. No, 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 pero eso es una lucha nuestra. Si nosotros no hiciéramos presencia activa en el Congreso de la República, si nosotros no lleváramos la vocería ante el gobierno nacional y ante los empresarios en la Comisión de Concertación, pues nunca habríamos avanzado, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva a decir a nosotros que tenemos que siempre que estar presentes en cada proyecto de ley que se presenta en el Congreso de la República. Tú sabes que en estas administraciones, así como hay parlamentarios buenos, hay parlamentarios pésimos que buscan sus compromisos con las EPS, que buscan precisamente embalar a los pensionados con impuestos que agravan cada día más la responsabilidad social en el país. ¿Y por qué decimos que lo agravan? Vea, por ejemplo, nosotros hemos venido luchando con la aplicación del principio de la favorabilidad para el aumento de nuestras mesadas. Y entonces nos salen con la situación de que nos iban a poner impuestos, pero nosotros no hemos logrado en ningún momento obtener esa garantía social que está contemplada en el acuerdo del 2013. Esa aplicación, además del descuento del aporte de la salud, la aplicación del principio de la favorabilidad también está considerada en el acuerdo, un acuerdo de la Comisión de Concertación que, como dije anteriormente, es constitucional, que lo firma el gobierno nacional, que lo firman los empresarios. Perdona, ese acuerdo no fue el que firmaron en Cartagena con el presidente de la República y todo. Exacto, que entre otras cosas me tocó la firma a mí en representación de los pensionados, y ahí que planteamos nosotros que se debe modificar o suprimir el artículo 14 de la ley 100, que no cumple con las condiciones constitucionales. Pues aunque ese artículo aborda una situación similar para tratar, entre comillas, de mantener el poder adquisitivo, otorga un tratamiento totalmente diferencial a las pensiones, porque la pensión no es igual para todo el mundo. Solamente se aplica al salario mínimo. Por eso aumentan el porcentaje al salario mínimo a quien tiene un salario mínimo. Pero si tú tienes un peso más del salario mínimo, ya pasas a un descuento por encima, por el IPC. Entonces, esa base diferencial afecta desproporcionalmente al sector, a este importante sector de los pensionados en el país. Y nosotros le hemos dicho al gobierno, la sentencia T20 del 2011 indica el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser exclusivo para determinadas categorías de pensionados. Pues eso carece lógicamente de una justificación constitucional y se convierte en un trato discriminatorio. Por eso hemos dicho, la titularidad de pensionado ha de ser universal. Eso no es universal. Y debe ser una garantía al derecho al mínimo vital. Por eso seguiremos luchando por el descuento del aporte de la salud y seguiremos luchando porque se modifique o se suprima el artículo 14 de la ley 100 de 1993. Sí, porque es que el incremento pensional se hace con base al IPC desde el 1993, como tú decías, pero el costo de la vida y el aumento del salario mínimo siempre están por encima. Entonces, no sé cuáles serían los mecanismos para implementar estos cambios a fin de lograr que los pensionados no sigan perdiendo el poder adquisitivo cada año. Pues es eso precisamente, es buscar y presionar con todas las organizaciones y buscar, así nos ha tocado hacer mucho lobby, si para ese descuento del aporte de la salud tocó hacer casi 8 años, 9 años de lobby en el Congreso de la República para que lo aprobaran, porque ustedes recordarán que el presidente Santos siempre se comprometió a aprobar eso y nunca lo cumplió. Yo recordaba precisamente que cuando también el presidente Iván Duque era candidato a la presidencia de la República, decía como candidato, decía, hoy se los digo a los pensionados, no voy a aumentar la edad para la pensión, no voy a acabar con colpensiones, pero sí vamos a avanzar en la reducción del 12 al 4% del aporte de la salud. Se dio un primer paso, pero no siguió. Tan es así que no hemos podido hablar con él para que nos reciba. Por eso decimos nosotros, y se ha dicho hoy en todas las marchas, el gobierno de Duque ni negocia ni escucha. Él no escucha ni no a las entidades bancarias, a las EPS,
pero a las organizaciones sociales no las escucha para nada. Entonces tenemos que seguir haciendo lobby en el Congreso de la República para poder obtener esa garantía social que es la que nos falta, y el presidente lo sabe porque desde la primera reunión se lo planteamos. Ese acuerdo no se ha cumplido totalmente. Le falta mucho a ese acuerdo para poderlo cumplir. John Jairo, ¿qué necesitan del próximo gobierno los pensionados colombianos? ¿Qué le pedirías o sobre qué puntos que tengan que ver con las personas mayores les dirías a los candidatos a la presidencia que se pronunciaran? En este momento, con la Confederación Democrática de Pensionados, estamos elaborando precisamente un documento para los candidatos presidenciales, pero estamos esperando un poquito que se zarandee toda esa situación de candidatos que hay en el país. Esto de aquí a diciembre tiene que resolverse un poco. Entonces ahí empezaremos a escribirle a los candidatos y decirle, una de las cosas importantes es que debe haber una garantía social para una vejez digna del pensionado y el adulto mayor. Desgraciadamente aquí en este país creen que por el hecho de que nosotros somos pensionados, perdemos la característica de adultos mayores. No, eso es otra condición totalmente distinta. Seguimos siendo adultos mayores. Que tengamos nosotros unas garantías sociales porque ya cumplimos unas etapas de trabajo en nuestra vida, hicimos en nuestro esfuerzo físico y mental para aportarle al desarrollo del país, pues consideramos que el gobierno, mientras en Europa respaldan a los adultos mayores, aquí nos dan garrote, aquí nos golpean. Entonces llevamos 20 años de fracasos, de luchar, porque hay que sostener el régimen de prima media en el país. Esa es una de las cosas que tenemos que exigirle a los candidatos. El régimen de prima media tiene que ser clave para el desarrollo social del país. Así lo hemos venido proponiendo con la CGT también y con AMPIS. Debe ser obligatoria la afiliación al régimen de prima media para todos aquellos trabajadores que tienen hasta 10 salarios mínimos. Y de ahí en adelante, que se afilien a donde quieran, si quieren al régimen de prima media o si quieren a fondos privados de pensiones. Pero no olvidemos, la misma OIT lo ha dicho, el ahorro individual y los fondos privados son contrarios a la seguridad social y al derecho a la pensión como factor clave de la protección social. Esa es una de las partes. La otra, exigirle a los candidatos que nos planteen cosas serias con respecto al descuento del aporte de la salud. ¿Cómo van a ventilar esa situación en el Congreso de la República? Mire, yo les digo a los pensionados que este último mes he tenido mucho que recorrer todo el país. Ahorita empiezan a buscarnos para las próximas elecciones. Y en un debate en el cual participé en la Comisión Séptima del Senado virtual, les decía, mire, aquí los pensionados en el país estamos dependientes de quienes votan en contra de los pensionados, porque eso lo vamos a cobrar en las próximas elecciones. Y eso es clave, porque es que las leyes se hacen en el Congreso de la República, no las hacemos nosotros. Nosotros soltamos y sembramos la semilla y empujamos para que esa matica crezca. Pero si encontramos siempre con aquel centro de la democracia, que sabemos que no hay democracia, porque eso no funciona como es debido, entonces eso nos está afectando. Entonces creemos nosotros que ese es el segundo aspecto que nosotros tenemos. Exigirle que cumplan con el acuerdo del 2013. No importa quién lo firmó, pero la institución es una sola, el gobierno es uno solo y como tal se debe cumplir. Otro aspecto, con respecto a la salud, nosotros decimos que en este caso hay que buscar alternativas de calidad del servicio en la salud, que se termine con el paseo de la muerte. Hay que buscar el impulsar la medicina familiar. Nosotros estamos insistiendo constantemente en buscar mayores controles para la evasión y la elusión. Son aspectos importantes para que se dé estricto desarrollo a la ley estatutaria 1618 del 2013. Esa ley estatutaria dice que se debe afianzar la promoción, la prevención de la enfermedad, la detección temprana de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación. Y así lo hemos planteado al gobierno nacional. En documento que le hemos enviado con la Confederación Democrática de Pensionados y con la CGT, planteamos que la ley 1751 del 2015 garantiza el derecho a la salud, regula la acción de los actores comprometidos con la atención a la salud de toda la población. Por eso es un derecho fundamental. Y eso hemos planteado nosotros. En este caso, se deben eliminar las barreras administrativas, por ejemplo, para la prestación en los servicios de urgencia, donde centros hospitalarios no pueden dirimir la falta de contratos con las EPS o la falta de trámites para no atender a un usuario. Esa ley estatutaria de la salud debe garantizar la dignidad humana, debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Entonces ahí es donde planteamos, exigimos la aplicación total del artículo 11 de la ley estatutaria de la salud,
donde plantea que son sujetos de protección especial la atención de los niños, las niñas, los adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, entre otros también, la población adulta mayor. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso debemos gozar de especial protección del Estado. La atención de la salud no puede fragmentarse en una responsabilidad de la prestación de servicios de salud específico en desmedro del usuario. Tenemos un ejemplo, una secretaria nuestra en AMPIS, por ejemplo, que le recetaron unos medicamentos. La secretaria de la EPS, que ahí le estamos ya haciendo la tutela, tuvo el descaro de decirle no, tiene que esperarse porque ese medicamento es excesivamente caro y estamos esperando que el laboratorio saque uno con las mismas especificaciones, pero que sea más barato. Eso es una falta de respeto con los usuarios y no se está cumpliendo con la política integral de la salud que establece la resolución 429 del 2016. Entonces es por esto que nosotros consideramos que esa protección integral se debe fundamentar en el derecho a la vida. Debe ser un aspecto prioritario, precisamente donde haya un apoyo social que beneficie a la población y en especial a aquellas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Es que leía yo unas estadísticas, hay 17 millones de pobres en el país, pero 7 millones están en extrema pobreza, en clarísima vulnerabilidad social. Entonces hay que exigir el cumplimiento de esas políticas sociales y de asistencia social que se desarrollen en cada identidad territorial. Bueno, John Jairo, nosotros para este Facebook Live realizamos una encuesta en nuestras redes sociales y en la página web del argumento.com para saber qué temas eran los más sensibles para los colombianos. Y dentro de los temas más importantes estuvo la salud. Casi todas las personas están preocupados por ese ítem y me imagino que mucho más ahora con lo del COVID-19 y con lo de la pandemia. Al respecto, en una pregunta les preguntamos cómo podría garantizar el último candidato presidencial la estabilidad económica de las personas mayores. Pero si quieres, le damos la bienvenida a Percio Yola, el presidente de la CGT. Bien pueda. Compañero Percio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, compañero Percy? ¿Cómo está? Muy bien, riendo. Muy bien. Entonces, no sé si mientras te organizas ahí, entonces, John Jairo, en esta pregunta preguntábamos cómo podría garantizar el candidato presidencial la estabilidad económica de las personas mayores. El 62% de las personas manifestaban que no se alteren las condiciones de edad para pensionarse ni el monto de las mesadas. Un 26% pedían establecer la renta básica para los mayores de 70 años. Y un 12% garantizar los derechos adquiridos por los ya pensionados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, sobre el particular, nosotros hemos analizado mucho esa temática y hemos considerado que debe existir una conveniencia clara por parte de los candidatos sobre esa política pública que se debe desarrollar en el país. Una política pública que debe basarse en razones sociales, políticas, económicas y jurídicas, que nosotros la hemos venido sustentando en cada documento que hemos emitido, tanto al Congreso de la República como al señor presidente de la República. Y dada esa estrecha relación que existe entre el sistema de previsión social y el mercado de trabajo, nosotros hemos dicho, una política pública estaría vacía en el país si no se inserta en el marco de una verdadera política de erradicación de la pobreza y de la desigualdad. Por ello se deben implementar claros mecanismos de esa política de empleo para erradicar también la informalidad. Una de las cosas que afecta a los pensionados y que por eso siempre nos tocan es porque siempre dicen que que hay un hueco fiscal de los pensionados. Nosotros no generamos el hueco fiscal. El hueco fiscal se genera porque no hay empleo estable en el país. Y mientras no haya empleo estable, mientras no se acabe con las cooperativas de trabajo asociado, mientras no se acabe con la tercerización en el empleo, con los contratos de prestación de servicios, pues no habrá aportantes para el sistema, así de sencillo. Por eso hemos dicho, rechazamos, por ejemplo, la expedición del decreto 1174 del 2020 que legaliza la precarización laboral en el país, o sea, el trabajo por horas.
Ahí estamos diciendo nosotros, y se lo planteamos en documento al ministro de Salud y al ministro del Trabajo, están llevando a la miseria absoluta a los adultos mayores al inducirlos a afiliarse a los beneficios económicos periódicos, o sea, a los BEPS, porque esos no son pensiones, son unos auxilios de 180,000 pesos mensuales, como le dije al ministro Ángel Custodio Cabrera. Si no alcanza uno a sostenerse, a tener vida digna con un salario mínimo, mucho menos con 180,000 pesos. Y es más grave la situación porque no habrá aportantes para el sistema de la salud, no habrá aportantes para las pensiones, no habrá reconocimientos de incapacidades, no habrá inscripción a riesgos profesionales. Acaban con los aportes a las cajas de compensación familiar. Y por eso con la CGT propusimos, en un documento que le entregamos al ministro de Trabajo y al ministro de Hacienda, que se debe encaminar el reconocimiento de la pensión de vejez a aquellos adultos mayores que ya tienen la edad para la pensión de acuerdo a la ley, pero que les faltan, tienen 650 semanas, porque esos adultos mayores de ahora pues alcanzaron de pronto a cotizar 600 semanas. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que les reconozcan la pensión de vejez y que de la misma pensión de vejez les descuenten lo que haga falta para completar las 1.300 semanas. Así no se desestabiliza el sistema y desarrollamos los principios de solidaridad y universalidad precisamente para el acceso a la pensión de vejez, ampliando así la cobertura de este beneficio social y generando una verdadera política de bienestar para los adultos mayores. Perfecto. Bueno, Percy, ya que estás con nosotros, queremos darte la bienvenida y preguntarte cómo les fue de paro hoy y ojalá que nos cuentes el porqué de la movilización. Porque yo creo que puedes usar el del celular. No sé si sigo haciéndole preguntas mientras tanto a John Jairo. Bueno, decía que la movilización estuvo matizada con actos que se llevaron a cabo en algunas organizaciones sindicales con el propósito de juntar a las compañeras trabajadoras para hacer precisamente una conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Ese es un aspecto muy importante y los motivos de la movilización es el segundo aniversario del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y es el quinto aniversario que se cumplió ayer de la firma de los acuerdos de paz. Fueron hoy, además de del Congreso de la República. Sigue, bien pueda, cuéntame. Bueno, quisiéramos saber, John Jairo, hemos recibido preguntas de varias personas que no tienen claro, quieren saber qué son los VIPs y si tú estás de acuerdo con ellos o no. Sí, por eso he planteado precisamente que nosotros no estamos de acuerdo con esos BEPS, que son beneficios económicos periódicos, porque no son pensiones, es un auxilio. Por eso decía hace un rato, hemos planteado con la CGT de que el gobierno presente un proyecto de ley en el sentido de que se reconozca la pensión de vejez a aquellos adultos mayores que ya tienen la edad para la pensión, pero que tienen 650 semanas cotizadas para que les vayan dando esa pensión y de la misma les descuenten el aporte para salud. Por eso nosotros ratificamos que en el país se necesita un verdadero diálogo social. Así lo ha indicado la misma Organización Internacional del Trabajo. Pero el gobierno con nosotros no ha querido dialogar. Nosotros tenemos que decir, este diálogo debe llevar a un claro procedimiento de concertación con reales condiciones de igualdad sobre la base del reconocimiento y la legitimidad de cada una de las partes. El gobierno no puede desconocer que nosotros representamos al sector trabajador del país y al sector pensional del país. Nosotros no somos cualquier mico de los palotes que apareció y creó una organizacioncita ahí para ponerla en una esquina. No, estas son organizaciones serias legalmente constituidas.
Pero cuando buscamos esa legitimidad de las partes, es procurando que las reglas de juego y los procedimientos sean democráticos, en la búsqueda de claros acuerdos que permitan el bienestar social del adulto y el pensionado mayor. Siempre hemos dicho, el diálogo social es la ruta idónea para superar esta crisis. El país está en crisis. De acuerdo. No solamente en crisis económica, está también en crisis social. Hemos venido planteando en cada uno de los foros donde he podido participar con empresarios en el Congreso de la República sobre la importancia que de gobierno y empresarios se comprometan con la generación de empleo estable. Porque es que muchas de esas entidades de tercerización del empleo lo que hacen es explotar a los trabajadores, desconociéndoles las prestaciones sociales. En cambio, con un empleo estable habría cotizantes no solamente al sistema, sino al sistema de pensiones, sino a la salud. Por eso hemos dicho, si el gobierno piensa en impulsar una reforma pensional, ya no lo va a hacer, ¿no? Que ya es impopular, ya se está acabando, está volteando la esquina, pero esto hay que decírselo a los candidatos. Si piensan hacer una reforma pensional, que sea una reforma pensional progresiva y no regresiva. Claro. Y ahí es donde estamos haciendo nosotros el llamado a la unidad pensional en el país, para proteger estos derechos adquiridos, para frenar esas intenciones de muchos representantes del gobierno y de empresarios que en Colombia creen que no deben existir más pensionados. Y con estas luchas precisamente encaminamos el accionar a tener esa vejez digna que nos merecemos por haber sido parte del desarrollo nacional. Perfecto. Percy, ¿listo ya? Tienes que abrir el micrófono, no te vemos. Yo no sé, equipo técnico de Hernán y Diego, si se puede asesorar a Percy. Ya te tenemos para que nos cuentes cómo te fue de paro y sobre la movilización. Bueno, estábamos diciendo que hoy fue una muy buena jornada de movilización nacional pacífica, que estuvo matizada igualmente por actos para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta movilización fue convocada por el Comité de Paro, teniendo en cuenta 2 años del paro del 21 de noviembre de 2019, también 5 años de la firma de los acuerdos de paz y presionar que el Congreso de la República avance con los proyectos de ley que fueron radicados por el Comité de Paro el 27 de julio del presente año. Son 11 proyectos, ¿no, Percy? Sí, son proyectos como la renta básica de emergencia, que infortunadamente el informe que tenemos al día de hoy es que ya lo hundieron. Este año han hundido un proyecto de ley que se presentó por diferentes organizaciones sociales, fruto de una cumbre social y política por el tema de la renta básica, que fue radicado en el mes de marzo. Se fue hundido. Luego han hundido ya este nuevo proyecto también han hundido un proyecto de reforma a la policía, y está en vilo también un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de juventud. Decía que esos proyectos de ley, está también el de matrícula cero, está el de los pisos de protección social, que es para derogar, como decía John Jairo ahora, el decreto 1174, que establece lo que el gobierno llama un piso mínimo de seguridad social, que en la práctica para nosotros, conforme a los criterios de la OIT, no es un piso mínimo sino subterráneo, pero es una de las formas a través de las cuales el gobierno quiere generar empleo frente a la crisis de desempleo y pobreza que ha dejado la pandemia. También hay un proyecto para reactivarla, que es lo que ando en el pliego de emergencia, así como también uno sobre reactivación agropecuaria y fijación de precios de insumos para el sector.
también proyecto de erradicación de la violencia contra las mujeres, como mencioné, el de reforma a la policía, garantías para el ejercicio a la protesta pacífica y la participación política de la juventud. Percy, con mucha indignación, anoche tuvimos conocimiento de que tú has sido víctima de amenazas. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para protegerte? Bueno, en el día de hoy hemos recibido llamadas por parte de la Fiscalía General de la Nación para que pongamos la denuncia, y también hemos recibido llamadas de la unidad de protección para ver cómo resuelven el tema de un vehículo que tengo asignado, que dicho sea de paso lleva 2 semanas en reparación, y entonces lo que hemos pedido es que, como dicen que se demora la reparación de ese vehículo, si la UNP contrata con una rentadora, que pidan otro vehículo que garantice que al regreso a Bogotá mañana pueda tener un vehículo para la protección. Eso es como lo que hay en el día de hoy, y por supuesto hemos recibido expresiones de solidaridad de parte del ministro de Trabajo y la viceministra de Relaciones Laborales del mismo ministerio, así como de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Qué bueno. Percy, sabemos que la CGT ya tuvo una primera reunión con los candidatos presidenciales. ¿Qué impresión le dieron? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, tuvimos una cumbre social y política por una reforma estructural a la salud. Queremos recordar que durante el paro nacional se hundió el proyecto de ley 010 que pretendía que se profundizara la privatización de la salud en la medida que se intentaba que todos los que hoy queremos acceder a servicios de salud dentro de lo que llamamos hoy el régimen contributivo se hiciera adquiriendo pólizas con compañías de seguros, lo que profundiza la privatización en el sentido de que el carácter de mercancía que hoy tiene la salud lo lleva a uno a tener tanta salud como pueda comprar según el valor de la póliza al mejor estilo norteamericano. En ese orden se hizo una cumbre social y política los días 5, 6 de noviembre, y el día 8 de noviembre se llevó a cabo un foro con los candidatos presidenciales. Asistieron Enrique Gómez, Eduardo Verano de la Rosa, Romero y Milton de Colombia Justa Libres, Milton Roth, yo no me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, estuvieron todos allí planteando sus puntos de vista con respecto a este tema de la reforma a la salud. Por supuesto, Enrique Gómez manifestó estar en contra de una reforma estructural al tema de la salud. Consideran que el modelo actual es bueno, que seguramente tal vez harían falta algunos recursos para garantizar su funcionamiento, pero los demás candidatos estuvieron de acuerdo con revisar el tema que tiene hoy la salud como carácter de mercancía y encontrar fuentes de financiamiento superiores en el presupuesto, pero
si eliminamos ese carácter que tiene la salud de mercancía, ya el financiamiento de la red pública hospitalaria no dependería fundamentalmente de ese criterio de que hay que vender servicios, sino y no mirar al paciente como cliente, sino como eso, como un paciente, como una persona beneficiaria de un derecho fundamental como el de la salud. Bueno, ¿y qué nos puedes adelantar sobre la discusión del salario mínimo para el próximo año? Bueno, hoy hemos tenido un contacto importante con el ministro de Trabajo a instancias de una actividad del Global Deal, que es una iniciativa que conjuntamente con la OCDE y con la OIT incluye a Colombia y otros países. Fue una propuesta del gobierno de Suecia que se fundamenta en temas como el diálogo social, en temas como el trabajo decente, en la reducción de las desigualdades, el fomento del desarrollo sostenible, que va de la mano con los objetivos de desarrollo 2030. Así que en ese campo hemos determinado que no habría, como se había anunciado por parte del gobierno, que se instalaría el día de mañana la comisión de concertación. Esta comisión de concertación se instalaría apenas de mañana en 8 días y en el curso de esta semana estaríamos trabajando, de la semana que entra, perdón, estaríamos trabajando en las comisiones que tienen que definir aspectos como el tema de la productividad y haríamos contactos para el próximo viernes instalar la comisión de concertación y definir la agenda con la cual estaríamos trabajando en principio hasta el día 15 de diciembre en la búsqueda de un acuerdo sobre el tema del salario mínimo. Aquí me parece pertinente que llamar la atención en el sentido de que las confederaciones de trabajadores y de pensionados estamos integrados en el Comando Nacional Unitario y en ese sentido debemos elaborar una propuesta no solamente para el incremento del salario mínimo, sino que y que fue materia de acuerdo, pero que nunca cumplió el anterior gobierno, en el sentido de que el ajuste de las pensiones debiera ser superior al mínimo, aplicando siempre el incremento al salario mínimo tal como se negocia para el trabajador activo. Ese y otros elementos deben ser parte de nuestra elaboración de las solicitudes que llevaremos a la mesa para buscar definir el salario mínimo para el próximo año. Y yo creo que se debe tener en cuenta también que los expertos tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Fondo Monetario Internacional prevén para el 2022 y los años siguientes una inflación nunca antes vista. Entonces, pues yo no sé cómo nos vamos a blindar los colombianos y qué acciones se le pedirá al gobierno al respecto. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es parte de los análisis que se deberán hacer antes de ir a proponer cifras para el salario mínimo. Entonces, algo de lo que esperamos que sea posible es precisamente que podamos hacer diálogos entre expertos
de los equipos económicos del sector empresarial que así lo han solicitado y también de expertos que acompañan tanto a los trabajadores como los pensionados. Van a ser bienvenidos esos debates antes de llegar al momento en que simplemente entramos como en la puja de las cifras y de las propuestas en materia de ajuste al salario, que aún todavía no definimos si será con fundamento en porcentajes o en una suma fija. Es parte de la discusión que tenemos actualmente todavía al interior del comando unitario para poder definir una propuesta unificada para llevar al... Okay. Bueno, nosotros les habíamos comentado que en las páginas y en las redes del argumento.com hicimos una encuesta para saber cuáles son los temas más sensibles para los colombianos en relación con el próximo presidente. Entonces, preguntábamos sobre cuál era el tema más importante y para un 51% de las personas es la seguridad y para un 36% el desempleo. Luego preguntamos qué le pediría al candidato presidencial en relación con el alto índice de desempleo en Colombia y el 47% decían que defender el cumplimiento del salario mínimo, el 33% que facilitar la formalización de los trabajadores en las micro y pequeñas empresas, un 15% que recuperar los recargos de horarios nocturnos y extras y un 5% remunerar el trabajo de las personas que se dedican a cuidar a otras personas o al espacio público. ¿Qué nos puede decir al respecto, Percy? Bueno, yo comprendo lo que desde el sector de trabajadores y pensionados consideramos que deben ser las reivindicaciones que vamos a defender o que vamos a pedirle a los candidatos presidenciales que asuman en su programa de gobierno. Pero no debemos olvidar que enfrentamos un sector empleador y también unas posturas políticas de quienes representan la continuidad del modelo neoliberal que nos plantean cosas completamente diferentes. Por eso es que frente al tema del empleo, el gobierno ha anunciado que irá a entregar los resultados de una misión de empleo. Esta es una misión de empleo que dirigió un señor de apellido Levy, que creo que es mexicano, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que vinieron a analizar el tema del empleo en Colombia precisamente en medio de la pandemia y que el movimiento sindical se retiró de esa misión de empleo porque constituía una misión de empleo de carácter tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores. El gobierno de manera unilateral expidió el decreto 1174. Eso motivó nuestro retiro. Pero hoy hay propuestas que vienen sobre el tema del empleo que llevan implícito modificaciones que lo que pretenden es flexibilizar el empleo de la manera como hoy lo conocemos. Por ejemplo, la propuesta de FENALCO de proponer salario diferencial por regiones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares del país donde ellos consideran que la gente debería ganar menos
como dice el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que hay gente que en algunos lugares o en el campo el salario mínimo debería ser de 500.000 pesos. En ese orden, los trabajadores colombianos ya en el pasado fuimos protagonistas de una lucha que eliminó lo que en una época era el salario rural y otro que era el salario urbano. Pretender ahora establecer salario diferencial por regiones significa establecer varias categorías de empleo, generando una mayor inequidad social en un país de por sí ya inequitativo, de los más inequitativos de América Latina. Está entonces, mientras nosotros pedimos volver a los recargos nocturnos, recordemos que el expresidente Uribe lideró una reforma a la jornada laboral que podría conducir a la vuelta de 4 o 5 años más o menos a la reducción a una jornada de 40 horas, pero que en ese marco ellos han venido proponiendo que podría una persona trabajar 3 días de 12 horas con jornada laboral que los llevaría a trabajar 36 horas en esos 3 días solamente, y que eso generaría que no debería percibir ni horas extras ni recargos nocturnos. Entonces, es verdad que mientras nosotros queremos una cosa, los empresarios plantean otra. También hay una propuesta de salario empresarial, que es que ante la necesidad que tenemos de empleo, un empresario puede decir, en mi empresa yo pago tanto de mínimo y los dar ese salario mínimo empresarial, que es el que ellos van a pagar en su empresa. Así que todo este tema relacionado con la reforma laboral y la propia reforma pensional es posible, como dijo John Jairo, que este gobierno tal vez no alcance a eso, pero no debemos olvidar que los empresarios y los gremios empresariales y algunos gremios económicos, como por ejemplo el ajuste al salario mínimo para el próximo año, ese tipo de situaciones, las propuestas de desarrollo, de eliminar las cajas de compensación familiar, de eliminar definitivamente el SENA, que sigue siendo fundamental en la preparación de la mano de obra que representan nuestros jóvenes, definitivamente están ahí todavía con muchas aspiraciones de que en el próximo gobierno puedan avanzar en la flexibilización laboral y en aspectos que les permitan seguir priorizando las ganancias y en un proceso que sería totalmente contrario a lo que hablábamos ahora sobre trabajo decente, sobre diálogo social para alcanzar los objetivos de desarrollo, de eliminar la pobreza, la inequidad y de imponer trabajo decente en el mundo entero. Percy, pasando a otro tema, ¿qué se puede hacer para que el gobierno expida el Estatuto del Trabajo ordenado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 53? ¿Y por qué cree que no se ha expedido después de 31 años? Bueno, es por las razones que planteé ahora y que tienen que ver con algo que dijimos hoy a propósito del tema del diálogo social y de los procesos de negociación. En Colombia,
en las últimas 24 oportunidades en que se ha convocado la Comisión de Concertación para definir si tenemos acuerdo en materia del salario mínimo, en 18 oportunidades hemos fracasado. Solamente 8 veces ha habido acuerdo en materia del salario mínimo. Así que temas como el poder expedir un estatuto del trabajo, ya vimos que en un momento el Partido Liberal presentó un proyecto de estatuto del trabajo. También en su momento el movimiento sindical recogió firma un proyecto de estatuto del trabajo. Y en la medida en que un estatuto del trabajo con los criterios y con los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional serían indudablemente progresistas, hoy nos encontramos que en las propuestas del sector empleador son totalmente contrarias a esos criterios de tener un empleo estable, de tener salario mínimo vital, de que el salario debiera garantizar que una familia, la familia de un trabajador pudiera tener los bienes y servicios necesarios para poder vivir dignamente, de tal manera que aspectos como eso, de contenidos allí que mantengan el respeto por los principios de progresividad y no regresividad en materia laboral, pues lo que hoy se propone desde el sector empleador es todo lo contrario. Entonces hay que reconocer que el sector empleador hace lobby en el Congreso de la República y que hay financiamiento del sector empresarial para candidatos al Congreso de la República que luego pagan indiscutiblemente negando la posibilidad de que podamos avanzar en temas tan importantes como tener un estatuto del trabajo que, con fundamento en todas las recomendaciones que nos ha hecho la OIT y la aplicación de los convenios de OIT, garanticen libertad sindical, negociación colectiva y permitan que se pudiera mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores colombianos. Sin embargo, estamos en una coyuntura muy importante. El año entrante tendremos elecciones y yo creo que todos debemos conscientemente emitir nuestro voto por una parte, pero también de que desde el movimiento sindical y pensional hagamos propuestas a los diferentes candidatos a la presidencia de la República para ver quiénes quieren incluir en sus programas de gobierno la expedición, por ejemplo, del Estatuto del Trabajo, entre otras reivindicaciones muy importantes para el mundo del trabajo en Colombia. Perfecto. John Jairo, en la encuesta que hicimos preguntamos si el ahorro forzoso de los trabajadores en cesantías y pensiones se debía usar. Y el 57% de las personas contestaron que para que los trabajadores tengan créditos baratos y el 43% para que los empresarios tengan una fuente de financiamiento. ¿Tú qué opinas sobre esa propuesta? Don Jairo, activa el micrófono, por favor. Lo que pasa es que lo importante es que eso tenga un fondo muy efectivo en ese sentido, ¿no? Que se pueda, que esos ahorros que hagan los trabajadores, pues lleven precisamente a que puedan adquirir una vivienda oportunamente, pero que no vayan a utilizar esos dineros precisamente para financiar otras cosas que no estarían cumpliendo en ningún momento con el objetivo social de lo cual se está buscando y que consideramos que no se debe trabajar con la plata de los trabajadores precisamente para encontrar beneficios en empresas que financian, como decía el compañero Percy hace un rato, las campañas políticas en el país. Okay. Bueno, Percy, ¿cuáles reformas legales se deben implementar a fin de recuperar el derecho al trabajo en condiciones dignas? Bueno, en ese
acabamos de hablar de una de ellas, es que ojalá pudiéramos tener un estatuto del trabajo. Pero lo otro es cumplir fundamentalmente con el objetivo de desarrollo número 8, que es el que habla de trabajo decente. ¿Y qué es trabajo decente? Pues es trabajo con derechos que pasan, como ya dijimos, por la libertad de poderse asociar a un sindicato, de poder entre el empleador y los trabajadores ejercer la negociación colectiva para que en la medida que las empresas son rentables, son productivas, se pueda generar una distribución de esas utilidades compartiéndolas con los trabajadores, que son los que producen esa riqueza en un momento dado. De tal manera que todo pasa por un gobierno, primero, que sea responsable con lo que acuerda, con lo que firma. El presidente Duque, en octubre de 2018, ha sido el presidente de la República que fue personalmente en el Parque de Lourdes, conjuntamente con el movimiento sindical y pensional, con testigos como la OIT, la Fiscalía, la Procuraduría, y firmó un pacto por trabajo decente en ese momento en vida del compañero Julio Roberto Gómez Esguerra. Y firmó ese pacto por trabajo decente y en la práctica ese pacto por trabajo decente no ha sido cumplido por parte del gobierno. Entonces necesitamos en el país un pacto por trabajo decente, pero que se traduzca en que en el plan de desarrollo del gobierno se incluyan precisamente los aspectos que hemos venido comentando que deberían ser materia de la política de un gobierno en materia laboral y pensional y de seguridad social que garantice los derechos para el sector de los trabajadores. Bueno, John Jairo, ¿qué estrategias se tienen previstas para garantizar el derecho a la pensión digna que hoy no tienen 3,5 millones de adultos mayores de 60 años y que no lograron ni lograrán pensionarse? A ver, nosotros hemos planteado varias cosas. Entre esas, por ejemplo, hemos planteado de que hay que modificar el artículo 46, 47 y 74 para que haya precisamente una pensión digna del adulto, del pensionado, ¿no? Pues, sobre todo porque nosotros consideramos que en la pensión de sobreviviente, cuando el pensionado está reclamando su pensión, pues consideramos que se debe reglamentar con mucha claridad la ley 1204 del 2008, que prácticamente esta ley simplifica los trámites provisionales de la pensión. ¿Qué significa eso? Que eso, cuando la gente no hace ese trámite en vida, se le puede demorar la pensión de sobreviviente 1 o 2 años. Lo lamentable de eso es que cuando le sale la pensión, le quitan el aporte de la salud sin haberle prestado los servicios, porque lo primero que hacen es sacarlo del servicio de la salud. Por eso decimos que hay que reglamentar con mucha claridad esa ley 1204 para que la gente pueda afiliar a su cónyuge o compañero o compañera, para que antes de fallecer pueda designar quién va a recibir la pensión de sobreviviente para evitar ese problema. Pero hay otra cosa que también eso tiene que buscar la dignidad del adulto mayor y del pensionado. Es la modificación del artículo 157 de la ley 100, que no se cobre el aporte de la salud de la pensión de sobreviviente cuando ya ese pensionado tiene su propia pensión de vejez. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que al usuario ya fallecido no está recibiendo ningún servicio de salud, no tiene ninguna clase de vinculación laboral. Y si el pensionado ya tiene su pensión por vejez, pues también hay que tener en cuenta que no recibirá doble servicio de salud, no obtendrá ninguna clase de beneficios adicionales sobre la cotización que le están quitando, y en cambio sí ve reducidos sus ingresos por un servicio que no le prestan. Entonces estos son de los aspectos que nosotros hemos venido buscando, y como lo dije anteriormente, el también buscar que el gobierno nacional, en ese documento que hicimos con la CGT, se le reconozca la pensión de vejez a esos adultos mayores que tienen por lo menos 650 semanas, les den esa pensión de vejez y de la misma le descuenten el aporte de la salud, que el aporte que le corresponde para completar las 1.300 semanas. Entonces esto está buscando precisamente unos caminos
que nos permitan reivindicar la situación de los pensionados y de los adultos mayores en Colombia, que no nos lleven a la miseria. Nosotros estamos buscando precisamente que ese encaminar al reconocimiento de las pensiones justas tienen que estar encaminadas también a ese mínimo vital que ha venido trabajando y que ha venido pronunciándose la misma Corte Constitucional. Ok. Percy, hay una pregunta de una de las personas que nos está escuchando para ti. Dice, ¿usted qué opina de que en Colombia, con una alta tasa de desempleo, un maestro pueda pensionarse y seguir trabajando? ¿Debe haber una edad de retiro forzoso? ¿Cómo se debe abrir espacio a los jóvenes? Sí, yo veo que tenemos una gran contradicción en ese sentido. Primero, durante años vi mucha gente luchando para mantener una pensión que era a los 20 años de servicio, 50 de edad. Luego fueron más años de servicio, los hombres a los 57 años, las mujeres a los 52 años. De tal manera que teníamos en la ley también una edad de retiro forzoso en el sector público para la edad de 65 años. Luego se produjo una reforma para favorecer a algunos magistrados y altos funcionarios del Estado que plantearon que la edad de retiro forzoso fuera a los 70 años. Eso que en un momento determinado era para altos funcionarios del Estado, hoy se convirtió en la regla general y entiendo que la mayoría de la gente se quiere quedar hasta los 70 años porque en la medida que se pensionen y con las reformas en materia pensional que introdujo la Ley 100 del 93, hay personas que pierden considerables ingresos que devengan cuando son trabajadores activos y luego al pensionarse, algunos apenas logran el 65% o menos del salario que tenían cuando eran trabajadores activos. Entonces, tenemos una cantidad de compañeras y compañeros que ya tienen tiempo para pensionarse, edad y tiempo de servicio. Algunos ya tienen reconocida la pensión, pero no se retiran por no perder ingresos. Pero a la vez, diría que nos contradecimos porque muchos, ya nuestros hijos o nuestros nietos, como se dice popularmente, ya están más preparados que un cumis. Los hemos llevado a la universidad, los hemos hecho profesionales. Algunos tienen maestría, pero no consiguen empleos dignos en Colombia, empleos precarios, son una especie de esclavos del siglo XXI y yo creería que debemos luchar para mejorar la remuneración o el pago de la mesada pensional para evitar eso de que el pensionado que ya cumplió requisitos pretenda que para poder subsistir se tiene que quedar prácticamente casi hasta que muera cobrando un salario. Esa es una gran contradicción que quería poner de presente ante la pregunta que tú me formulas. Gracias. Perfecto. Bueno, para terminar quisiera darle la palabra primero a John Jairo y después a Percy para que nos digan cómo les ha parecido el Facebook Live y si nos quieren tratar algún tema en particular. John Jairo, tienes la palabra. No, tienes el micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, a ver, sí, sobre eso yo considero que de todas maneras la temática es bastante importante. Esta es una época en donde uno de los mayores problemas que tenemos en el país es que carecemos de cotizantes al sistema y por eso es importante tratar de convencer a la juventud de que se afilien al sistema pensional y al sistema de salud. Los jóvenes, yo cuando voy a dictar una charla con los jóvenes siempre les recuerdo el disco de Villamil que decía yo también tuve 20 años, porque es que ellos arrancan diciéndole a uno, no, yo ya para qué voy a cotizar si no me voy a pensionar nunca. Le dije, pues no vas a pensionar nunca porque nunca ha arrancado. Empiece a cotizar. Si no empieza a cotizar, eso es un problema. Entonces nosotros creemos que ese es un trabajo bastante duro que tenemos que hacer conjuntamente con
con los compañeros de las centrales obreras, y por eso esta alianza estratégica que nosotros tenemos con la CGT, precisamente buscar ese mecanismo que nos permita a nosotros decirle a la gente que este es cotizar para una vejez digna. Y ahí es donde nosotros planteamos que los grandes gobiernos son los que crean condiciones para que todos tengamos verdaderas condiciones sociales para nuestra vejez. De acuerdo. Percy. Bueno, primero que todo, agradezco mucho la invitación del argumento para compartir estos mensajes que tenemos desde la Confederación General del Trabajo. Creo que es importante que tengamos este tipo de diálogos, este tipo de conversatorios. Me parece que el formato que ustedes manejan es muy importante desde el punto de vista de lo que es interactuar con quienes ven el argumento, que en la medida que se producen las encuestas y la gente manifiesta un poco, se toma el pulso de lo que ellos quieren, de qué temas consideran importante que deberían ser tratados en un programa como este. Es un formato muy, muy importante. Así que reitero el agradecimiento y bueno, nosotros todavía continuamos presionando ante este gobierno la respuesta a los temas que motivaron en medio de la emergencia generada por el COVID frente al tema del desempleo, la pobreza, el hambre, que el gobierno tomara en cuenta los proyectos de ley que fueron puestos a consideración en el Congreso de la República, y que lograr eso no se puede lograr solamente lamentándonos de la mala situación, sino que eso implica movilizaciones como las de hoy. Se va a reunir el lunes para articular trabajo en perspectiva de la próxima movilización en el mes de diciembre. Recordamos que el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Colombia sí que necesitamos fortaleza en el tema de la defensa de los derechos humanos. Por eso, cuando hemos hablado de movilización por la vida, es porque uno de los temas que tú mencionaste, Alicia, de acuerdo a las encuestas que le preocupan a la gente, es el tema de la seguridad por una parte. Entonces necesitamos respeto a la vida por el tema de la seguridad por una parte, pero también frente al factor de la violencia de quienes todavía creen que hay que eliminar a los contradictores, y en eso están de por medio las amenazas de que estamos siendo víctimas y que consideran que eliminar al adversario por pensar diferente es la mejor salida, de tal manera que continuamos entonces en defensa de la vida, la democracia, porque es muy importante que haya pesos y contrapesos en el gobierno, que los órganos de control puedan realmente ejercer un control frente a una sociedad y a unas instituciones que están corroídas por la corrupción en Colombia, y que esos factores que todavía nos motivan la movilización, pues harán parte de la tarea para próximas movilizaciones como la del 10 de diciembre, y bueno, esperar que todos tengamos una Navidad en paz y que de la mejor manera posible, y eso pasa fundamentalmente por el hecho de que continuemos manteniendo las medidas de prevención que han determinado, porque la pandemia todavía no ha terminado, y que podamos tener una Navidad en paz y tranquila y no tengamos un año nuevo 2022 con mucha gente contagiada fruto de los descuidos que se suelen presentar en este tipo de festividades. Y nuevamente gracias a Alicia y a todos y cada uno de los que integran este trabajo para el argumento. Muy amables. Bueno, gracias a los dirigentes sindicales Percy Oyola y John Jairo Díaz por sus intervenciones.
Quienes no pudieron vernos en directo, esta charla queda grabada en la página web del argumento.com y en YouTube. Queremos desde ya invitarlos a nuestros próximos Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio que realizaremos periódicamente los jueves a las 6 de la tarde. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos y muchas gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego. Hasta luego. Tiene, entra